Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Hace mucho tiempo que no había estado con ustedes y hoy me invitó el pastor Iván para poder estar con ustedes y poder compartir este capítulo de la Escritura. Les pido que oremos. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Te pedimos que te honres, Señor, a través de tu palabra. Señor, paséate en medio de nosotros, Señor. Es tu iglesia, Señor. Habla a cada corazón en esta mañana. Dispón su corazón, Señor, delante de ti, Padre. Y que podamos recibir tu palabra sin prejuicio. Y que podamos recibir tu palabra, Señor, deseando que nuestra conducta cambie, Señor, en aquello que tiene que cambiar. Habla, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas veces hay cosas que nosotros estamos cuestionando a Dios. Pasamos mucho tiempo cuestionando a Dios y diciéndole, ¿por qué haces esto y por qué haces esto otro? Y muchas veces cuando oramos a Dios le pedimos, Señor, quiero que hagas esto y que lo hagas de esta manera. Y luego nos encontramos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Y hoy vamos a ver en la Escritura cómo vemos a dos casos por lo menos en los que ellos dicen, Señor, haz tu voluntad si tú quieres, ¿no? O sea, si tú quieres hacerlo, ¿no? Y hoy día en la iglesia moderna hay muchos que se atreven a decirle, a ir en contra aún de la voluntad de Dios y a proclamar y declarar cosas que Dios ni siquiera quiere y ni siquiera es su voluntad. Lo que nosotros tenemos que aprender en esta mañana es a confiar en que Él tiene mejores cosas para nosotros. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos ¿de qué? Pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Para darnos el fin que Él espera acerca de nosotros. Así es que si tú aprendes a confiar en Dios en medio de las circunstancias, aprenderás que lo que Dios dice es mejor y no sigamos cuestionando a Dios a veces de lo que Dios no quiere hacer con nosotros. Mejor digámosle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Y nosotros vemos allí no lo busquen, yo voy a tocar rápido este punto y después vamos a ir a Mateo. Allí en segunda de Crónicas, dice la Escritura que un rey dice que le pidió al Señor, le dijo de esta manera, es en el 12, segunda de Crónicas 12:8, dice, le he rogado, es que tomé el versículo equivocado, perdón, es segunda Reyes 13, el 14 y el 20, dice así, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y murió Eliseo y lo sepultaron, ¿no? Dice aquí que Eliseo estaba enfermo ¿de qué? De la enfermedad que murió. Entonces, imagínate Eliseo, él pudo haberle dicho, Señor, sáname, no quiero morirme así, si quieres que me muera, pero que me muera sanito, ¿no? Pero muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos en nuestro cuerpo, lo que sucede en nuestras vidas, tiene que ver con nuestro bienestar y no darle la honra a Dios y decirle, Señor, tú que sabes lo que es mejor para mí, dame lo que tú quieres, ¿no? Vemos aquí a un Eliseo que dijo, no vemos en la Escritura, nunca que él haya pedido, Señor, quítame esto. O quizás lo pidió, pero Dios le dijo igual que a Pablo, bástate mi gracia. Y sabes, hermano, cuando hablamos de bástate mi gracia, como está el ejemplo también de Pablo, dice la Escritura que Pablo le pidió al Señor 3 veces, ¿no? Dice en 2 Corintios 12:8, dice, le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, o es decir, mi gracia, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, dice Pablo,
Así el poder de Cristo, me gusta otras versiones, dice, hará una casa en mí, ¿no? O sea, la voluntad de Dios se hará presente en mi vida cuando yo le diga a Dios, quiero que se haga lo que tú quieres que se haga en mi vida, no lo que yo quiero. A veces tenemos sueños, tenemos anhelos, pero cuando tú pones esto delante de Dios, cree que Dios te está librando de ti mismo. Dios está haciendo algo mucho mejor en nuestras vidas. Ahora mismo yo estoy padeciendo una enfermedad que es el reflujo muy fuerte en mi vida. Hay ocasiones en que de repente siento que ya me muero porque sube y se cierran los bronquios y no puedo respirar muy bien. Y saben, yo soy como Pablo, no crean que le he pedido 3 veces, le he pedido 1000 veces al Señor, quítame esto, ¿no? Pero también el Señor ha puesto también esto, ¿no? Bástate mi gracia. Es importante que podamos entender la gracia de Dios. Yo no tengo las revelaciones que tenía Pablo de haber subido al tercer cielo y todo esto, pero lo único que te puedo decir es que cuando vas descubriendo en la palabra que tú cedes tu corazón a Dios y cedes tu voluntad a Dios, entonces encuentras la voluntad exacta de Dios. Y Dios puede bendecirte en medio de las circunstancias muy difíciles. Por eso vemos a un Pablo, a un Silas estando en la cárcel, y en vez de estarse quejando de que ya nos metieron en la cárcel por estar predicando el evangelio, mira qué mal nos va, ellos estaban cantando y adorando a Dios, estaban honrando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que eso es lo que ellos habían elegido, ellos habían entendido que esa era la voluntad de Dios. Y tenemos otro caso, ahora sí, del rey Ezequías. Dice la escritura allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 20 del versículo 1 al 7, dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate esta declaración, que Dios venga y te diga: vas a morir, ordena tu casa. ¿Y tú qué harías? Señor, por favor, ¿no? Dame la vida, concédeme más años, Señor, mira, y estarías muy preocupado. Pero el Señor le dice a Ezequías, le dice a Ezequías: ordena tu casa. Ezequías se había dañado, se había lastimado, y él había ido a buscar a Baal para que lo pudieran curar y todas estas cosas, y él estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces Dios le dice: ok, tú vas a morir, no porque Dios sea una represalia de Dios, sino porque él dijo: está bien, es tu tiempo, vas a morir, y ordena tu casa. Y entonces dice aquí: y le dijo Jehová así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Muchas veces nosotros queremos vender nuestras buenas acciones. ¿Te acuerdas, Señor, que yo pasé a la viejita que crucé la calle? Acuérdate de mí. Señor, ¿te acuerdas que yo hice esto y hice esto otro? Y empezamos a decirle todo lo bueno que hicimos para vendérsela a Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos, pero no que Él haga su voluntad. Y le podemos decir muchas cosas, y quizás tú has hecho muchas cosas delante de Dios, pero lo que Dios quiere es que tú entiendas que Él tiene mejores pensamientos, que Él te ama y que lo que Él te da es lo mejor en ese momento para tu vida. Sabes, yo le he pedido al Señor: quítame esto, Señor, la verdad me causa mucho problema. Esta semana he tenido mucho problema con esto, me he sentido un poco mermado. Y luego mi esposa también en esta semana empezó a sentirse muy mal, ¿no? Y me decía: no sé qué me pasa, pero me siento muy mal, me siento como que algo está pasándome, pero no sé qué es, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Pruebas de azúcar, prueba de presión, todo bien, corazón como si tuviera 20 años y todas esas cosas, ¿no? Pero te das cuenta que tienes que venir a Dios y decir: Señor, estoy en ti, eso me basta. Lo que tú quieras, eso es lo que me basta. Y ahora te quiero decir algo, hermano. Dios a ti no te debe nada. Dios a mí no me debe nada. No es algo que yo le tenga que reclamar a Dios, pero Dios no te debe nada a ti. Lo único que tienes que decir es: Señor, tú sabes. ¿Tú crees que Dios te ama?
¿Te parece la muestra de amor más grande que Él haya mandado a su Hijo a morir por ti? Eso es lo más grande. Ahora tú tienes vida en Él. Y sabes, Él no puede hacer nada malo y Él no es un Dios que esté esperando hacerte el mal y que tú digas, ay, este Dios tan malo. No, hermano, Él te ama. Y quiero concluir con esto. Dice, y entonces dice que Él lloró y a Dios y le pidió, ¿no? Y dice, y Ezequías con gran lloro, antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y la historia, cuando tú la lees en Crónicas también, en Crónicas, te das cuenta que dice que Ezequías no correspondió a lo que Dios hizo, e hizo lo malo. Y tú dices, darte 15 años más para que hagas lo malo, como que no está bien, ¿no? Pero, ¿sabes, hermano? Muchas veces cuestionamos a Dios en todo esto y la historia de hoy cuenta, las dos historias de hoy o tres historias cuentan esto. Y dice así. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí vemos que después de estar, como lo han estado viendo las semanas anteriores, vemos que Jesús ha estado enseñando en el Sermón del Monte y ahora estamos mirando nosotros a Jesús que baja y dice que encuentran a un leproso. Este leproso dice que ve a Jesús y más datos nos da Lucas acerca de esta misma historia. Cuando Lucas habla acerca de él, dice que era un hombre, como Lucas es doctor, dice, este hombre no estaba solamente con lepra, sino lleno de lepra, ¿no? Y si ustedes quieren ver, no sé si tengamos las imágenes, hay algo que la lepra hace en nosotros, ¿no? Y la Escritura nos muestra que la lepra era algo incurable en ese tiempo. Era incurable. Era algo, hermano, ahí está, vean eso es lo que hace la lepra. La lepra te va encogiendo los músculos de tal manera que parecen garras, ¿no? Nuestras manos, ¿no? Y luego cómo desfigura nuestra cara. No sé si hay otra imagen allí. Y vemos, si no ahorita le damos tiempo a nuestro hermano. Ok, ahorita le damos tiempo. Y desfigura la cara de tal manera que empieza a comerte la lepra, la nariz. Los párpados se te caen, empiezas a tener problemas muy graves y empiezas, ¿sabes cómo comienza la lepra? Con una sola manchita, y entonces esa manchita dice, ve con el sacerdote y revisa, porque les revisaba el sacerdote, le dice, no vayas con el médico sino con el sacerdote. Ven ustedes lo que dice la Escritura aquí en Levítico 13:1. Levítico 13:1 dice así. Ahí están los ejemplos, miren, así es como la lepra ataca, desfigura completamente. Y así era, imagínense a este hombre que llega con Jesús leproso y llega de esta manera. Y dice la Escritura en Levítico 13:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo
en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llena de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Es decir, que empezaba con una manchita o una hinchazón, y después, si esa manchita se ponía el pelo blanco, quería decir que eso era lepra. Y por más que él quisiera esconder, por ejemplo, se podría poner camisas así cerradas y no había problema, pero de repente este hombre empezaba a llenarse de lepra todo el cuerpo y de repente empezaba a oler muy mal, porque la carne se empezaba a echar a perder del cuerpo y podía uno apreciar y decir que huele mal, este hombre tiene lepra, ¿no? Y no solamente queda en eso, sino también en Levítico, ahí mismo en el 13:45, dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, cuando este hombre tenía que cubrirse hasta aquí, hasta la nariz, cubrirse con algo para no contagiar a los demás, y entonces él gritaba inmundo, o sea, él decía: soy inmundo, inmundo, y cada vez que iba atravesando él gritaba inmundo, y entonces la gente abría paso, porque él estaba en esa condición, en la condición de impureza. Este hombre nos dice la Escritura que perdía todo. Este hombre, cuando tenía lepra, perdía todo. ¿Por qué perdía todo? No podía asistir al templo porque era impuro, no podía asistir al templo o a una reunión, no podía estar en casa con esposa, hijos, hermanos, padres, porque podía contagiarlos, no podía estar allí, no podía continuar con su negocio o un trabajo y tenía que abandonarlo, no podía vivir dentro de la ciudad, no podía ser tocado, ni amado, ni besado, ni nada. Esta era la condición de un hombre leproso. Imagínate cuando viene a Jesús y lo ve, este hombre. Hubo algo en su corazón, una certidumbre que Dios puso en su corazón de que Jesús podía sanarle. Y dice, aquí Mateo nos dice que él vino y se postró, pero cuando nosotros vemos al doctor Lucas nos dice que él vino y puso su cara sobre la tierra, hizo un acto de adoración delante de Dios. Y imagínate la desesperación de un hombre que ha perdido todo: familia, trabajo, negocio, todo, sociedad, es echado fuera de la ciudad y vive solo. Eso es lo que tiene que hacer, y estar gritando: soy inmundo, y soy inmundo. ¿Y sabes qué probabilidad era de que él sanara? Ninguna. No había probabilidad de que él sanara. Por eso es que cuando él ve a Jesús, él va hacia donde está Jesús. ¿Sabes? Él se estaba arriesgando a algo. Él se estaba arriesgando a que lo apedrearan. Él se estaba arriesgando a que le pegaran con varas o lo corrieran y hasta lo pudieran matar, porque se estaba acercando a la gente. Pero él dijo: me la tengo que jugar. Él dijo: tengo que llegar hacia donde está Jesús. Él pudo ver en Jesús, cuando él se postró, él estaba rindiendo la adoración que se da a Dios, que se da él veía a Jesús como el Mesías. Y sabes, la palabra en griego es la palabra proskuneo, que es la palabra que significa cuando como un perro va y lame la mano de su dueño. Así es la adoración, es esa parte de humillación, de humildad, cuando vienes delante de Dios y te postras ahí en el piso y estás diciendo: Dios, ayúdame. Eso fue lo que hizo este hombre, pidiéndole a Jesús que le tocara, que le sanara. Y sabes, hermano, no solamente era la sanidad, sino era recobrar su vida, era recobrar todo lo que había perdido. Y este es el caso de este hombre leproso. Era un estigma para toda la comunidad. Y entonces, hermanos, dice la Escritura que Jesús, que vino a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Fíjate, no vino y dijo: declaro, proclamo, y todas esas cosas. Simplemente, ¿qué dijo él? Si tú quieres. O sea, Jesús podría haberle dicho: no, no quiero. Pero ¿qué le dijo Jesús? Quiero. ¿Sabes? Eso es lo más hermoso que podemos escuchar de Dios a nuestras vidas. Quiero hacerlo. Y
Y sabes, yo me acuerdo que así era mi estado de pecado anteriormente. Esta imagen de este leproso es el modelo perfecto del pecado. El pecado comienza así, por poquito. Cuando tú le das oportunidad al pecado, le das tantita entrada a tu mente, le das entrada a tu corazón y empieza con una pequeña manchita igual. Y de repente tienes que decir lepra, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el pecado empieza a invadir tu vida, te cambia tu cara. ¿No has visto a veces que han dicho muchos, oye, hasta su cara cambió cuando vino a Cristo, ¿no? Él es otra persona. ¿Por qué? Porque verdaderamente cambió. Dios hizo algo en su vida. Su manera de comportarse, su conducta es totalmente diferente. Pero nosotros vemos cómo cuando tú permites que el pecado vaya haciendo estragos en tu vida, empieza a hacer eso. ¿Sabes? Puedes ocultarlo algún tiempo, así como aquella manchita. Lo puedes ocultar y está oculto, pero de repente empiezas a oler mal. Porque el pecado así es. El pecado te hace que empieces a oler mal, el pecado te empieza estoy hablando simbólicamente, ¿no? De lo que hace el pecado. Es igual que la lepra. Llega un momento en que estás cundido de lepra y entonces lo único que tienes que venir a Dios y decirle, Dios, si tú quieres puedes limpiarme, ¿no? Y sabes, siempre estará ahí Jesús para decirte, ¿cómo? Quiero, sé limpio. Sabes, si tú nos visitas por primera vez, quiero decirte que esa es la condición de alguien que no está caminando con Dios, de alguien que no ha tenido un encuentro personal con Dios, de alguien que no ha venido y ha puesto su corazón en Dios. Entonces, si quizás te pudiéramos mirar y si tú vienes por primera vez, no creas que es un insulto, es algo que yo, la misma experiencia que yo hubiera pasado. Cuando yo llegué a la iglesia, quizás yo debía haber entrado a esa iglesia donde me convertí, tocando unas campanitas y diciendo, inmundo, 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 ¿no? Y toda la gente apartándose de mí, porque ese era mi caso. Pero sabes, lo más importante es que tú puedas saber que Jesús puede perdonarte, que puedas decir, yo sé que Jesús puede perdonarme, poder mirar en Dios tu salvación, poder mirar en Dios tu boleto de la salida de la lepra. ¿Sabes cuando Jesús le toca y le dice quiero? ¿Sabes qué es lo que recuperó este hombre? Recuperó su salud, pero ¿qué más recuperó? Recuperó su casa, recuperó entrar en la sociedad, recuperó su negocio, recuperó todas las cosas que había perdido, recuperó a su familia. Y sabes, hermano, te imaginas el primer abrazo que le dieron, pero lo primero que él recibió, ¿sabes qué fue? El toque de Jesús, diciéndole, quiero. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que mirar, que Dios siempre va a estar, que Jesús siempre va a estar listo para perdonar. ¿Sabes, hermano? Ten en cuenta que la lepra o que el pecado son similares y es algo que en el pueblo de Dios no podemos permitir en nuestras vidas. Si tú has dado un poco de espacio al pecado, debes renunciar a esas cosas. Tú y yo hemos sido librados del pecado. Dice la Escritura que hemos sido libres del pecado. Para eso murió Cristo en la cruz, para hacernos libres del pecado también. Entonces, no te hagas esclavo nuevamente del pecado. Y hoy es un buen tiempo para decirle, Señor, si yo estoy permitiendo esta pequeña lepra en mi vida, si estoy hablando simbólicamente, si estoy permitiendo esto, te pido que me ayudes a salir de esto, Señor. ¿Sabes, hermano? Hoy he visto con gran tristeza en el pueblo de Dios muchas cosas así de pecado que han estado permitiendo. ¿Y saben qué dicen? Si no es tan malo. Y tú dices, ¿qué está pasando en la iglesia de Dios? Cuando a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo, ¿no? Tengamos mucho cuidado con esto, ten cuidado con tu perspectiva. Cuando Dios dice que es pecado, hermano. Amén. Tenemos otra historia allí a partir del versículo 5 en el capítulo 8, y dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando nosotros vemos este mismo episodio en Lucas, Lucas nos describe algunos detalles más. Si quieren, acompáñenme a Lucas capítulo 5 y vamos a ver lo que el doctor Lucas, investigando, saben cómo era Lucas, y Lucas nos da más acerca de esto. Lucas 5:12. A ver, aquí estamos. Sí. ¿Ya están ahí? Ok. Dice así. Vean porque es importante. Mateo nos dice qué es lo que sucedió, pero Lucas da algunos aspectos también muy importantes y que me gustaría comentarlos también. Y dice aquí: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre. Ay, no, perdón. Estoy mal, hermanos. Déjenme ver. Sí, Lucas 7. Perdón, sí estabas bien, hermano. Gracias. Lucas 7. 7:1. Ahí están. Ok. Dice en Lucas 7:1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum era el lugar donde Jesús estuvo pasando más tiempo y donde hizo su centro ¿cómo se llama?, de misioneros, ¿verdad?, para ir a todos lados donde él iba. Y dice: y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas nos dice: este hombre no solamente estaba enfermo, sino estaba ¿a qué? A punto de morir. Y dice aquí que él lo quería mucho. ¿Cuándo has visto que un soldado romano, verdad? Y estamos hablando de un centurión, de un hombre que tenía a cargo 100 soldados, tuviera misericordia por algún esclavo? Pero vemos a este hombre que sí tiene misericordia por ¿cómo se llama?, por su esclavo, y dice que lo amaba y lo ve enfermo y trata de darle lo necesario para que él sane. Y dice la escritura de esta manera, versículo 3: cuando el centurión oyó hablar ¿de quién? De Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí vemos que no es el centurión el que va directamente a hablar con Jesús, sino que él envía a unos ancianos, ¿no?, de los judíos, ¿no? Y dice así, de esta manera, que él mandó a estos ancianos a hablar con Jesús, ¿no? Y dice así que una vez que él oyó, esto me encantó, porque dice que él oyó. ¿Qué es lo que oyó? ¿Te imaginas qué es lo que oyó? Que Jesús tenía poder para sanar, que Jesús podía hacerlo, que Jesús ya lo había hecho, que Jesús podía darles una solución a su vida. Y sabes, cuando yo oigo esto, que este hombre cree, yo digo: ¿y qué es lo que yo creo cuando estoy mirando esto? Por eso te decía que cuando estamos en circunstancias difíciles, hermano, mira, te voy a decir algo que es muy importante. La fe no se trata de lo que sientes. La fe se trata de lo que tú crees. ¿Sí? ¿Sí ves esto? No se trata de lo que sientes, porque hoy puedes sentirte muy alegre y mañana no. Esa no es la fe. La fe se trata de lo que tú crees. Y entonces cuando tú crees en Dios, y lo que este hombre hizo es que él creyó a Dios y él sintió en su corazón que Jesús podía sanarlo, y digo, no es por sentir, pero él en su corazón
creyó que él tenía que ir con Jesús. Y entonces manda a estos ancianos, y tú dices, ¿qué tienen que andar esos ancianos allí prestándose para esto? Pero vamos a ver que este hombre era un hombre muy cabal, era un hombre, y hemos visto muchos centuriones, que nos da la palabra de Dios, muchos ejemplos buenos de ellos, ¿no? Como Cornelio, ¿no? Y vemos aquí este caso, y dice así, versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Sabes? Un hombre de la talla de este centurión no tenía por qué rogar. Él podría haber dicho, tráiganme a Jesús, me lo agarran y me lo traen acá y que venga a sanar a mi siervo. ¿Cierto o no? Eso es lo que podía hacer. Pero ¿qué ves en este hombre? Un hombre cabal que dice que le rogó a Jesús. Y sabes, hermano, cuando nosotros vemos es cómo se acercó el leproso, se acercó humildemente a Dios, no fue altanero con Dios, sino pidiéndole a Dios que él hiciera su voluntad. Ahora vemos a otro hombre haciendo lo mismo, pidiéndole y rogándole a Dios que él haga su voluntad. Y dice, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas, ¿qué dice? Esto, otra vez, el mismo caso, tratando de venderle a Jesús, mira, él es muy bueno, man. Es buena persona, es un buen cuate. Miren lo que él hizo. Dice allí, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una ¿qué? Una sinagoga. Los ancianos eran de la sinagoga. Y por eso ellos se prestaron, porque vieron que este hombre era un hombre cabal, era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, amaba lo que estaba haciendo con los ancianos, les puso a una sinagoga y ven, este hombre está trabajando, ¿no? Ellos quieren venderle esta idea a Jesús, pero a Jesús no le puedes vender. Señor, mira qué bueno soy, mira cuántas cosas he hecho por ti. ¿Sabes, hermano? Dios nos ha permitido en casi 47 años estar como pastor, pero en todos esos años he podido ver algo. Cuando alguien quiere sentirse que ha hecho muchas cosas, Dios tiene la camisa perfecta para bajarte los humos y para decirte que no vales nada, que no eres nada si no estás en Él. Cuando tú dejas que Él resplandezca, hermano, entonces las cosas funcionan de acuerdo a su voluntad. Y aquí vemos a este hombre, un hombre que podría ser tan prepotente, pero ahora él se estaba humillando. ¿Y sabes por qué él mandó a ellos? No porque fuera prepotente, decir, pues soy tan bueno que voy a mandar aquí a los ancianos. Él va a dar una explicación por qué no fue con Jesús, a entrevistarse directamente con Jesús. ¿Sabías tú que los judíos era mal visto que ellos entraran a la casa de los gentiles? ¿Sabías? Eso era muy malo. O sea, no te metas, es algo muy malo que veamos a un judío metiéndose en casa de los gentiles. Esto no es bueno, era mal visto, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede y él no quiere causarle problemas a Jesús. Y entonces dice así, versículo 6 del capítulo 7 de Lucas. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi ¿qué? Bajo mi techo. O sea, yo no puedo recibirte. No soy digno de ti. Ve, hermano, ve este corazón de este hombre. Dice, no soy digno que tú entres aquí en mi casa. No te quiero poner en aprietos, Jesús. No pases por aquí. No mereces que la gente pueda verte o mirarte mal. Y dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Di la palabra. Sabes, él vino rogándole a Dios, a Jesús, que él hiciera su voluntad, que si él quisiera venir a sanar a su siervo. Y hermano, creo que esa es la situación nuevamente. No queramos decirle a Dios lo que él tiene que hacer.
No le digas al Señor pídele al Señor que Él haga su voluntad. No lo cuestiones por lo que Él hace. Deja que Él haga su obra. Sabes, hermano, cuando yo he cuestionado a Dios, Dios me ha tenido que enseñar cosas y de una manera en que me dice, ¿entendiste lo que te dije? ¿Entendiste lo que hice? Y entonces tengo que creer lo que Él había hecho. Te he repetido algunas ocasiones este ejemplo, pero es muy bueno. Una vez yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué no me diste? Estaba trabajando en el banco y le dije, ¿por qué no me diste a mí este trabajo, Dios? Yo ya merecía la gerencia, Señor, ¿y por qué no? Y el Señor no me dijo nada. Pasaron las semanas y a mi amigo que habían puesto como gerente, ¿sabes qué le pasó? Lo liquidaron. Dijeron, es que estamos liquidando gerentes. Y Dios me dijo, ¿ves por qué no te puse como gerente? Y yo dije, entendí lo que Dios estaba haciendo. Y hay cosas que tú no vas a entender, pero cuando pasan los años, tú vas a decir, qué sabio fue Dios al que yo dejara que Él hiciera su voluntad y esperar solamente en Él. Debes de dejar que Él haga su obra, dejar que Él pueda intervenir en las cosas y decir, hazlo a tu manera, Señor. Sabes, hermano, cuando tú metes tu cuchara, las cosas no funcionan. Deja que Él haga las cosas. Y estos ejemplos, aunque son de sanidad, nos sirven estos ejemplos para en todas las cosas podamos decirle, Señor, si tú quieres hacerlo. Sabes, hermano, cuando estaba por adquirir mi carro, yo le decía a Dios, yo tenía el anhelo de comprar una camionetita, ¿no? Y entonces yo dije, voy a venir con Dios para ver qué es lo que quiere. Y algunos se pueden chocar con esta idea, ¿no? Decir, ay, ¿a poco hasta para comprar un carro? Mira, hermano, si tu vida toda está en Dios, todo tiene que ver con Dios. Y yo le dije, Señor, si tú quieres, Señor, dime, yo tengo ganas de esta camioneta, pero tú dime. Y entonces Dios empezó a hablar a mi corazón y se abrieron las cosas para que yo pudiera adquirir un carro sedán, ¿no? Y me dijo Dios, este es el carro que yo te quiero dar. Y yo lo entendí así, yo dije, Señor, muchas gracias, ¿no? Tuve contentamiento en mi corazón y le dije, gracias porque este es el carro que tú quieres, ¿no? Y sabes, hermano, ahora yo puedo ver las camionetas y yo digo, Señor, ¿cómo hubiera, siquiera para comprar las llantas, cómo lo hubiera hecho, ¿no? Para pagar los mantenimientos, ¿cómo lo hubiera hecho? Y te empiezas a dar muchas cosas y decir, Dios es muy sabio, ¿no? No es que Dios no me pueda dar, pero ¿sabes? Dios me da lo que yo necesito. Y eso es lo más importante. No es lo que otros tienen, sino lo que yo necesito es eso exactamente. Y cuando Dios me da esto y cuando yo puedo ser agradecido con Dios, entonces puedes disfrutar lo que Dios te da. Y puedes estar contento con Dios. Y vemos a este hombre diciendo esto. Regresamos a Mateo para terminar. Mateo 8. Y dice así. Vamos a ver desde el versículo 9, 8, 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este hombre estaba viendo en Jesús la autoridad que solamente Dios puede tener. Ningún otro hombre pudiera decir esto, pues di la palabra y él va a sanar, ¿no? Si no cree que Jesús era Dios, si no cree que Jesús era el Mesías, si no cree que Jesús podía hacerlo. Él dijo, tú puedes hacerlo, Jesús. No necesitas venir a mi casa y comprometer tu conducta, ¿no? Versículo 11 dice, 10, perdón, dice, a oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él dice, mira, quiero decirles que no había encontrado fe en Israel como en este hombre que es un gentil, pero quiero decirles que muchos gentiles van a venir y se van a sentar en la mesa con Abraham, con Isaac, y estarán ahí sentados mucha gente. Y sabes, hermano, lo que decía aquí Jesús se ha cumplido. Tú eres parte de esos gentiles. Tú y yo somos parte de esos que vamos a estar con Abraham, con Isaac. Y tú dices, ¿de veras? Sí, tú vas a estar ahí, hermano. ¿Lo crees?
Yo creo que nosotros vamos a estar allí y vamos a estar gozando de esto que dice Jesús, pero también dice Jesús que habrá quienes son del pueblo, dice así, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos no creerán y algunos no han creído en Jesús. Muchos le han rechazado, dice la Escritura, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes? No le recibieron. Y la única manera de ser salvo de cualquier persona es teniendo a Jesús como Señor y Salvador. No hay manera de salvarse. Los judíos no se salvan de otra manera. Los judíos tienen que salvarse reconociendo que Jesús es el Señor. Y dice aquí, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos esto y decir, ¿por qué no he hablado del Evangelio? ¿Por qué no he hablado de la salvación con mi familia, con mis amigos, con la gente que está cercana a mí, ¿no? Con los de mi oficina, con los de mi escuela? ¿Sabes? Es importante que nosotros hablemos con cada uno de ellos. No sabes qué tremendo va a ser estar allí, hermano. Cuando tú empiezas a leer los últimos acontecimientos, te das cuenta que ellos la van a pasar muy mal, que aquellos que no han venido a Cristo van a sufrir tanto, hermano. Y por eso es importante que tú hagas conciencia en esta mañana de decir, creo que no he hablado con mi familia. ¿Sabes, hermano? Cuando ellos hablan aún de cosas que ni son muy buenas y hablan a veces de cosas atroces, tú los escuchas. Así es que, ¿qué más da que tú puedas decirles y decirles, pues no, va a ser la última vez que me escuches, está bien, pero yo tengo que decirte que tú necesitas a Cristo y arrepentirte de tus pecados? Sabes, hermano, eso es algo muy importante y yo quiero decirles, no asumas que algún día Dios va a tratar con ellos. Sabes, Dios nos ha enviado para que hablemos a nuestra familia. Si tú ahorita en este momento imaginas en tu mente, en tu corazón decir, le he hablado a mis compañeros del trabajo, le he hablado a mis amigos de la escuela, les he hablado a mis vecinos, le he hablado a mi familia, ellos necesitan conocer de Jesús. Cuando yo me convertí a Cristo, en la iglesia que yo llegué a estar, en la primera iglesia, era una iglesia tradicional, era una iglesia metodista, era una iglesia donde lo que yo primero aprendí fue comparte el Evangelio. Y sabes, le doy gracias a Dios porque en mi familia nadie quedó sin haber escuchado el Evangelio de Cristo. Todos hasta me dijeron, ya déjame de hablar de esto. Ok, ya. Pero sabes, nadie quedó sin haber escuchado el Evangelio de Cristo. Hasta me dijeron, ya cállate, ¿no? Está bien. Pero sabes, estuve siempre allí. Y tenía 10 hermanos, ya murieron varios de ellos, 7 murieron ya, bueno, 6 ya murieron. Yo soy el séptimo hombre y quiero decirte que todos ellos escucharon el Evangelio. Su familia escuchó del Evangelio. Y sabes, yo puedo estar libre de esto en mi corazón y decir, Señor, ellos han escuchado tu palabra. No dudes, predica a tiempo y fuera de tiempo también el Evangelio. Y quiero terminar con esto. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabes, hermano? Los resultados le quedan a Jesús, a Dios. Los resultados Dios los da. Así es lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer es orar. Y Dios hará lo que sea más correcto. ¿Sabes, hermano? Cuando hemos venido con el deseo de que alguien sea sanado en ese momento y a veces tú dices, Señor, ¿qué pasa si oré con fe? Bueno, ya oraste con fe, así déjalo. El resultado es el de Dios. Y sabes, hermano, tú no puedes sanar a la gente, tú no puedes torcerle el brazo a Dios, si no tienes que decirle, Señor, ya oré a ti, gracias porque tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Sabes, hermano, hemos visto muchas maneras, muchas expresiones de Dios cuando Él quiere tocar y hacer su voluntad. Así es que a veces, como te digo,
Pablo le dijo, Señor, le he pedido 3 veces al Señor y Dios no me ha contestado, me ha dicho, bástate mi gracia, o más bien ya me contestó, bástate mi gracia. Vemos a Eliseo muriendo de la enfermedad que tenía y así podemos ver muchos casos, pero sabes, hermano, en donde nos toque estar en la voluntad de Dios, tienes que tener contentamiento con la voluntad de Dios. Señor, gracias porque yo he creído y porque tú crees que esto sea lo mejor. Te doy gracias. Cuando tú puedes tener esto, entonces puedes estar en la voluntad de Dios, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él tiene su voluntad, es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Amén. Entonces, ¿les parece que oremos? Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos rogarte que llenes nuestra mente y nuestro corazón de tu voluntad. Señor, no queremos decirte lo que tú tienes que hacer, porque tú nos amas, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, nos has hecho hijos tuyos, nos has puesto en nuestras vidas de tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, permite que en los días que vengan, en medio de las circunstancias que estemos pasando, podamos rogar que se haga tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Si tú quieres, si eso es tu plan, Señor, haz tu voluntad. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos experimentar, Señor Dios, en esta semana el poder entregar a ti, Señor, aquellas circunstancias que muchas veces reclamamos, pero ponerlas delante de ti y que tú hagas tu voluntad en ello. Y que pueda cambiar nuestra conducta, Señor, al escuchar tu palabra, al saber, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Recibe la gloria, Señor, por Cristo Jesús. Amén.